Si hoy tú te estás sintiendo atormentado por los problemas, donde sientes que las fuerzas ya no te dan para continuar, hay alguien que habló a tu favor y te dijo: pasa al otro lado. Tu historia no acaba en la tormenta, sino que hay una nueva historia del otro lado del mar. Hay algo que trasciende a esos problemas, y es necesario que aún en medio de esos escenarios negativos tú puedas sacar un espacio para respirar y decir: Si tú me hablaste, yo voy a confiar en ti. Si sientes que ya no puedes más y estás al borde de rendirte, tienes que ver este video, porque sin lugar a dudas Dios no ha terminado contigo. Y este puede ser el escenario donde el cielo y Dios mismo envíe una respuesta que cambie tu historia. Y particularmente durante algunos minutos quiero desarrollar este tema, porque generalmente la parte más complicada de toda nuestra historia siempre es la mitad. A veces comenzamos muy entusiasmados este caminar de la fe con inicios muy poderosos, con promesas muy grandiosas. Sin lugar a duda, cuando vamos caminando, nos vamos enfrentando a un sinnúmero de obstáculos que nos van poco a poco debilitando, quitando la fuerza, y generalmente tendemos a rendirnos, a abandonarlo todo, a sentir que ya no podemos más, que todo se nos está viniendo abajo. Pero aún en la mitad de la historia, Dios sabe plantar bandera a tu favor. Por eso, si estás hoy enfrentando un momento de estos donde sientes que las soluciones no están muy cerca de ti, continúa viendo este video, porque bíblicamente voy a darte algunas soluciones o algún tipo de herramientas que te va a dar fuerza en medio de los tiempos difíciles. Y es que hay un escenario bíblico que me llama la atención particularmente en este tema, porque vemos a un Jesús con sus discípulos, a un maestro enseñándole a sus estudiantes. Y esto quizás pudiésemos adaptarlo a nuestra vida en este día, porque a veces estamos pasando un sinnúmero de pruebas que nos están haciendo sudar y nos estamos sintiendo incómodos, pero hay escenarios donde necesitamos pasar esa prueba, tomar ese examen que nuestro maestro nos está dando para poder continuar y pasar al siguiente nivel. Y podemos tomar estos textos bíblicos para poder continuar, porque rendirnos no es una opción. Sácate esa palabra de tu mente, sácala de tu vocabulario, porque Dios nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Como Él venció, nos ha hecho más que vencedores. Por eso, cuando tú te sientas que la mitad de la historia está a punto de acabar con tu vida, todavía hay textos, todavía hay palabras que están saliendo de la boca de Dios para fortalecerte. Y yo quiero compartir con uno, y en esta ocasión nos podemos ubicar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, el verso 24, para asentar una realidad. Ya te lo había comentado, pero vamos a asentar esta realidad bíblicamente. El versículo 24 del capítulo 14 del Evangelio de Mateo dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esto era lo que mencionábamos antes. A veces tenemos comienzos muy poderosos, pero cuando la barca está en medio del mar, cuando estamos enfrentando la mitad de nuestra historia, como que los vientos nos damos cuenta que están en nuestra contra, como que las olas como que nos están azotando más de lo que antes nos azotaban, porque quizás comenzamos en la orilla y en la orilla es muy fácil caminar, pero a medida que vamos bogando mar adentro, la cosa se va poniendo un poco más complicada. Pero hermano, eso es simplemente la mitad de la historia. Y la mitad de la historia no está diseñada para acabar con tu vida, sino más bien para que sea la plataforma o el escenario o el pavimento que te va a sostener para llevarte al siguiente nivel. Por eso habían unos discípulos que su maestro le había dicho: vayan al otro lado. Pero a mitad de la historia se encontraron con una fuerte tormenta, con unos fuertes vientos y con unas olas impetuosas, pero que aún en medio de esa historia, el maestro, ubicado orando en otra parte, pudo llegar a esa escena para calmar
y disipar todos esos problemas. Pero antes mencioné algo. Fue el mismo Señor Jesucristo quien le dio la orden a sus discípulos. Eso lo dice 2 versículos anteriores. Mateo, el mismo capítulo, el capítulo 14, pero esta vez el verso 22. Y la traducción lenguaje actual lo dice de una manera extremadamente edificante para nuestra vida. Escucha cómo dice: después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago, y yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Sin lugar a duda, el Señor Jesús sabía lo que iban a enfrentar sus discípulos a la mitad del camino. El Señor Jesús sabía lo que sus discípulos iban a enfrentar, ellos estando en medio de la mar, allí con aquellas olas y con aquellos vientos. Pero este es el clamor de alguien que sabe que nosotros tenemos la capacidad de pasar al otro lado. Y yo no sé si alguien me está agarrando lo que estoy queriendo decir. Cuando el Señor Jesús nos habla a nuestras vidas y nos dice: vayan al otro lado, pasen al otro lado. Hay una historia que se tiene que contar del otro lado. Nosotros podemos estar seguros que aunque hoy nos estemos sintiendo poquito a poquito siendo debilitados, podemos confiar que esa palabra que un día el Señor nos dio es la respuesta de alguien que sabe que nosotros tenemos la capacidad de vencer los obstáculos y llegar a alcanzar las promesas, a alcanzar las victorias. Por eso hoy, si hoy tú te estás sintiendo atormentado por los problemas, donde sientes que las fuerzas ya no te dan para continuar, hay alguien que habló a tu favor y te dijo: pasa al otro lado. Tu historia no acaba en la tormenta, sino que hay una nueva historia del otro lado del mar. Hay algo que trasciende a esos problemas, y es necesario que aún en medio de esos escenarios negativos tú puedas sacar un espacio para respirar y decir: Si tú me hablaste, yo voy a confiar en ti. Si tú me hablaste, yo voy a llegar. Si tú fuiste el que hablaste a mi favor, yo voy a continuar. No me rendiré. Continuaré peleando. Saliré al campo de batalla. No tiraré la toalla. Continuaré en la encomienda por la cual tú me llamaste. Y eso es lo que hace falta en este pueblo, que de una vez y por todas decidamos sacarnos de la cabeza la palabra rendirnos, que incluso hay personas que han puesto sus manos en el arado y han retrocedido y mirado atrás. Pero bíblicamente esto es todo lo contrario a lo que Dios está esperando de nosotros, porque aquellos que aún con los vientos contrarios azotándolos pueden continuar con sus manos en el arado, esas personas son los dignos de recibir recompensa. Y yo estoy profetizando sobre tu vida que si tú no sueltas el arado, que si tú no sueltas esa palabra que Dios entregó sobre tu vida, vendrán recompensas mayores. Escucha, para ir terminando, lo que dice Hebreos, el capítulo 11, versos 33 y 34. Y hay algo que quiero dejar registrado en este video, que lo escuche el mundo entero, porque aún en el libro de los Hebreos, ese capítulo 11 es dedicado a los héroes en la fe. Gente que para muchos eran casi superhéroes, superhumanos. Sin embargo, eran personas de carne y hueso. Simplemente no se rindieron. Estaban llenos de fe, que aún los vientos contrarios llegaron, pero ellos, su fe los hizo vencer. Siguieron caminando y llegaron a otro lado. Y eso es lo que Dios está preparando para ti. Y en esta lista de los héroes de la fe hay un espacio para ti. Escucha lo que dice, versículo 33. Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y esta palabra tiene que retumbar en tu espíritu: sacaron fuerzas de debilidad.
y se hicieron fuertes en batalla. Hoy quizás estás enfrentando un proceso un tanto negativo, que viéndolo desde una óptica natural, desde una óptica muy baja y muy superficial, son problemas que te están atacando. Pero si subes un nivel más arriba, si puedes dar un paso, elevar tu conciencia, podrás ver que son los escenarios donde tú te estás haciendo fuerte en medio de la debilidad. Son los escenarios donde tú te estás fortaleciendo en medio de las batallas. Y hoy yo estoy declarando sobre tu vida que en medio de los hombres de la fe, de los héroes de la fe, hay un espacio para ti. Porque este es el tiempo de que no te rindas y que continúes en la encomienda que el Señor diseñó para ti. Dios te bendiga. No te rindas.